Mi niñez en Ayacucho fue tan linda que a veces cuando pienso me pone tan nostálgico, ¿sabes? Mis abuelos, por parte de padre, tenían una gran hacienda con animales, vacas, caballos de paso, carneros, ovejas, etc. Yo veía cómo hacían la mantequilla, cómo hacían el queso, cómo hacían el manjar blanco. Desde muy pequeño supe cómo saben esos productos lácteos, ¿no? Lima, ciudad grande, movida. En esa ciudad pasé la gran mayoría de mi infancia hasta un punto donde mi abuela lamentablemente tuvo un accidente automovilístico, del cual salió recuperada físicamente del todo, pero el trauma quedó para siempre en ella, lo cual la hizo tomar la decisión de regresar a su tierra natal, Nazca, y nosotros, como buenos miembros de la familia, regresamos con ella juntos a esa ciudad, la más hermosa de todo el Perú para mí. Nazca era una infancia donde no teníamos que pensar qué es lo que podía pasar o no, solamente era gozarla, pasarla bien con los amigos, jugar fútbol, jugar las bolitas. No teníamos ningún problema, era solamente gozar nuestra infancia, era algo increíble. Mi bicicleta, mi gran aliada. La conecto siempre con momentos muy especiales en mi vida que me dejaron muy marcado. Nazca nos dio mucho amor, cariño, y eso es lo que ahora tratamos de darle a la gente acá. A principios de los 80, una época muy difícil para el Perú, mi madre decide hacer un restaurante en Ayacucho de comida tradicional. La época del terrorismo en todo el Perú, principalmente en Ayacucho, fue difícil. Había muchos militares en Ayacucho, entonces los principales comensales del restaurante eran prácticamente militares y ya no la gente del pueblo. Bueno, ahí fueron mis primeros pininos en la gastronomía. Mi abuelita es la de la sazón, su ají de gallina. El ají de gallina es para mí, ha sido, lo es y va a seguir siendo mi plato favorito. Mi abuela venía de la sierra, teníamos una papa arenosa, unos choclos increíbles, tenemos el queso directo de la sierra. Sabores tan ricos. Me marcaron y me marcan y me van a seguir marcando por el resto de mi vida. Y fue también naturalmente el eje para entrar en esta rúbrica de la gastronomía. El puca picante era uno de mis platos favoritos, ¿no? Era tan difícil preparar ese plato porque realmente se cocina con las papas muy pequeñas, las papas más pequeñas de la cosecha, ¿no? Yo esperaba los domingos para poder cocinar ese plato, nos involucraba a toda la familia. Pelar las papas entre todos los hermanos era difícil, ellos no lo querían hacer, pero yo sí estaba con mi madre al 100% porque sabía que iba a comer rico. Buenas tardes, hoy les voy a presentar un plato típico de mi zona, de donde yo nací, Huamanga. Es el plato bandera de la ciudad de Ayacucho, es el puca picante. Este es el chicharrón que se ha cocinado en su propia grasa. Normalmente se cocina en olla de barro, pero esta vez vamos a cocinar en una olla de metal. Se echa la cebolla y bastante cebolla, ¿no? Son los ajos picados. Bueno, creo que necesitamos solamente 2 cucharadas de esto. Lo licuamos por un par de minutos. Esto es el aderezo que realmente necesitamos para el buen puca picante.
pasaron casi 20 minutos. Eso va así, los chicharrones van ahí. Más o menos unos 10 minutos con las papas. Y ya pasaron 20 minutos y el puca picante está listo. Sabroso, como debe ser. Bien taipá. Bueno, ese es el resultado final del plato que hoy día preparamos. Es el puca picante ayacuchano, a mi estilo, lógico, con el aguacate encima y el chicharrón que lo voy a tomar con la mano, disculpen, que está preciso en su punto. Bueno, señores, un buen apetito, buen provecho y disfrutemos del día. A los 16 años cumplí un sueño de ir a la ciudad de mi madre, de la ciudad natal de mi madre. Cuando llegué a Cusco era tan impresionante que me quedé a vivir ahí. Decidí buscar trabajo y encontré, felizmente rápido, encontré una pizzería donde realmente aprendí muchas cosas, ¿no? El dueño había vivido en Italia, una gran persona, don Elías. Realmente esa persona me enseñó mucho. De él sé cómo servir los platos, cómo se decoran los platos, la perfección de la postura de los cubiertos, etc. Entonces eso para mí realmente fue un paso grande hacia la gastronomía, hacia la cocina del Perú, ¿no? Digamos así. Bueno, uno de los motivos por los cuales uno cambia de país muchas de las veces es el amor. Directa e indirectamente se dio también en mi caso con mi mamá, ya que ella vino antes que nosotros, un par de años antes, y se enamoró y se casó con un alemán. Llegamos a Múnich, nieve, menos 10 grados, fue un shock para nosotros, pero gracias a Dios nos encontramos en Múnich con el amor que nos hizo falta un par de años. Con ese amor y cariño de la madre no sentí nada, los cambios de temperatura de 30 a 40 grados, todo era perfecto. Gracias a Dios nos dieron la posibilidad de que me pudiera integrar a la escuela. Fue un poco difícil al comienzo porque fueron muchas nacionalidades, otros tipos de caracteres. Estamos hablando de Arabia, estamos hablando de África, estamos hablando de latinos, estamos hablando de Asia. Eran un mix-match, como decimos nosotros. Fue difícil, pero al final de todo nos ayudó mucho. Ya estando en la universidad, en el Cusco, estudiando Derecho, conocí a una gran persona, una gran amiga, que me consiguió prácticamente media beca para estudiar fotografía. Mi sueño siempre era la fotografía. Ella me dijo, Freddy, que en Italia hay posibilidades, se te van a abrir muchas puertas, etc. Conocí la parte norte de Italia, Bolonia y Módena. Ya después de casi un año se terminó la beca y tuve que decidir, ¿no? Buscar un trabajo. Por suerte, yo ya tenía un hermano que vivía acá en Múnich. Ya que venimos de Ayacucho, tenemos la música en la sangre, ¿no? Y esa fue una fuente de ingresos también para nosotros. Viajamos casi toda Europa con la música. Ese tiempo estaba de moda tocar en las plazas, tocar en los restaurantes, y aparte que había unos cachuelitos que te salían. Lo hicimos casi 2 años a 3 años prácticamente, ¿no? En ese transcurso de hacer música llegó el amor, ¿no? Y bueno, estábamos enamorados. Por ella estoy acá, realmente, ¿no? Después del tiempo de la integración, de lo que era la escuela, aprender el idioma, integrarse a este país, viene lógico el segundo paso que diría yo, que es la hotelería. Yo siempre pensaba, con una carrera de hotelería puedo viajar por todo el mundo, digamos. Puedo trabajar acá, puedo trabajar allá. En la misma hotelería llego a conocer lo que es barkeeper, lo que es un bartender, lo que es estar detrás de la barra, contacto con el cliente. Ahí es donde me enamoro de ese campo. Me enamoro porque es completamente otra cosa. Es más contacto con el cliente, es más escuchar.
Comencé a trabajar como barkeeper, como un bartender, un par de meses. Ahí conozco a una persona que creo que influyó mucho en mi futuro. Un italiano, un carisma increíble, bueno con su gente, con sus trabajadores. Me impactó porque siempre me veía ahí, me veía haciendo lo que él hacía, representando su cocina, tratando bien a su gente luchaba por él. Un poco de jugo fresco de naranja, que no lo pone tan ácido. Lo relleno solo hasta la mitad. Le doy la vuelta para que quede muy bien. Bueno, de ahí terminamos nuestras carreras, yo de administración de empresas y mi hermano de hotelería. Y de ahí tomamos la decisión de abrir nuestro primer restaurante peruano y no había otro nombre que no sea Nazca. Ahí nace Nazca. Nazca nace con la idea de enseñarle o representar lo que es nuestra cultura a la gente alemana, para que sepan que no solamente tenemos Machu Picchu, sino que también tenemos una cultura de comida increíble. El primer año fue el más difícil, pero lo logramos. Nuestro primer cocinero fue un cocinero francés. ¿Por qué francés? Porque no había restaurantes peruanos hasta ese entonces 100%. Simplemente tienes que existir como restaurante especializado un año para que te puedan dar el permiso de traer un cocinero netamente peruano desde Perú. Fue en realidad la clave esa de existir ese primer año con este cocinero francés. Gracias a mi abuela y a mi mamá, porque ellas fueron las que enseñaron todos los platos peruanos tradicionales, sobre todo. Ese loco. No lo veo hace tiempo que no lo veo. ¡Señor, caramba! Hola, me llamo Juan Danilo. Para los que no me conocen, soy un chef peruano que vivo acá en Alemania. Yo me dedico a la cocina casi más de 20 años. Cuando era un niño, me enamoré de ella gracias a la persona que hoy en día sigue siendo mi inspiración, mi abuela Gilda Julia. Ella me inculcó que cada plato que yo cocine tiene que tener un pedacito de recuerdo. Y eso es lo que yo transmito con cada uno de ellos. Ahora que he cumplido mis sueños en muchas de sus etapas, me dedico a seguir fomentando la gastronomía peruana por todo el mundo. He venido a München con las ganas de probar todas las delicias que los restaurantes de acá ofrecen. Ellos son los embajadores culinarios que nos representan con cada plato. Una pizca de sabor, una pizca de picardía, una pizca de amor y una pizca de recuerdos. Son la receta perfecta para que ellos nos engrían con los platos que nos ofrecen. Los hermanos Lutz, Julio y Ricardo, que no solamente han sido los pioneros en abrir un restaurante peruano en München, el aclamado Nazca, que es la catedral de la gastronomía peruana en München. ¿Y por qué lo digo? Porque fueron los primeros que se aventuraron a abrir un restaurante peruano. ¿Y qué más decir que tienen 14 años ya, o quizás más, ofreciendo platos maravillosos de la gastronomía peruana? Y hoy en día son unos embajadores en su plenitud. Pasado ya este año, vino nuestro primer cocinero peruano, el cual sigue hasta hoy en día trabajando con nosotros. Para mí, mi hermano es como nuestro hermano, nuestro tercer hermano prácticamente. Y no solamente de palabras, sino mi mamá lo quiere tanto como un hijo que hasta nuestro entorno nos molesta que no somos dos, sino somos tres. Yo llego acá y encuentro un restaurante elegante, y estaban los hermanos, la señora, la mamá. Está muy interesante, porque era algo que te hacían sentir calidez a pesar de la elegancia que tiene el restaurante, ¿no? Pues es un restaurante peruano, criollo, pero moderno. Se manejan nuevas técnicas en cocción para los alimentos, se trabaja el vacío.
y se hace una comida peruana criolla pero moderna. Entonces nosotros mantenemos ese legado acá, ¿no? Es la mano derecha de todo lo que hacemos en general, confiamos muchísimo en él. Hay un punto muy importante que hay que recalcar, que ni yo ni mi hermano somos cocineros. El único cocinero es Henry. Por eso que sin él creo que no sería lo mismo, simplemente. Los muchachos que se traen nuevos cocineros desde Perú, se les explica y se les abre solamente la mente, no solamente la oportunidad laboral, sino la oportunidad de una calidad de vida que puedes encontrar acá, ¿no? Yo lo encuentro en Alemania un lugar para vivir, para tener familia y poder desarrollarte. Todos los cocineros que estamos acá en Alemania a cargo de un restaurante se sienten así, ¿no? Orgullosos de su comida, de hacer conocer su producto, sus insumos, sus platos, porque cada plato de nosotros tiene una pequeña historia detrás y cada cocinero que está acá en Alemania tiene su propia historia, ¿no? Ya con un poco de capital quise hacer algún negocio, ¿no? Y por suerte encontré a esos amigos que son peruanos, que fueron mis socios, y decidimos abrir pues una salsoteca acá. Emprendimos un viaje de organización, de eventos. Entonces para mí fue un punto de partida fuerte el Palacio de la Salsa. Posteriormente abrí el Do Brasil, que lo tuve por casi 18 años hasta que llegó la pandemia, ¿no? En paralelo abrimos el restaurante Mesón Latino de comida mediterránea, donde mi hermano era el cocinero, el chef. No nos duró mucho porque se lastimó la columna y tuvimos que cerrar por eso, ¿no? Ya en el 2014 decidimos abrir el segundo restaurante, se llamó El Mesón. Teníamos muchos conocidos ya por el bar, por la discoteca, entonces nos fue muy bien. Y bueno, ya en el 2019 comencé con este nuevo proyecto, el Huarique, ¿no? Donde se ofrece la comida típica peruana. Yo me fui a Francia a especializarme en comida peruana. Para comenzar, la cervecería nos ofrecía diferentes locales porque trabajamos hace muchos años con los de la cervecería. Bueno, hasta que encontramos este local pequeño, agradable y con una terraza grande para el verano. De vez en cuando hacíamos música en vivo. Lo bueno es que tenemos cocineros peruanos traídos desde Perú, ¿no? Mi nombre es Juan Jiménez Manrique, natural de Ancash, Pallasca. En el 2019 me ofrecieron un trabajo en Regensburg en un restaurante llamado Pachamama. Trabajé en el lapso de 2 años y por motivos de pandemia el restaurante cerró. En ese lapso me contactaron un familiar con Freddy para trabajar en su restaurante llamado Huarique. Y ahora me encuentro acá en Múnich trabajando en un lugar muy acogedor donde uno puede aportar todas sus experiencias y sus conocimientos con la gastronomía peruana. Freddy es una persona que tiene un corazón gigante. Es una persona con la cual tú te sientes sin haberlo conocido antes en confidencia. Freddy es un luchador. Él es ayacuchano, tenía el sueño de irse a Cusco. Hizo su vida como él quería hacerla. Después de algunas piedras en el camino, decide abrir el restaurante Huarique. Y qué mejor embajada para comerse unos anticuchos maravillosos. Como todos sabemos, Perú está en los mejores lugares y rankings mundiales. Pero no solamente en Perú, sino también en el extranjero. ¿Y por qué? Justamente por gente como ellos, que ponen todo su cariño y ponen toda su fuerza para así poder presentar estos platos maravillosos que seguramente van a
tener una repercusión sensorial en los ojos de ustedes. Cuando visito nuevas ciudades, casi siempre trato de buscar un restaurante peruano. Me acuerdo que hace ya 6 años más o menos estuve de viaje en Madrid con una exnovia mía, española, y tuvimos una experiencia muy fuera de lo común, digamos, pero muy bonita al fin y al cabo. Me dice mi novia: ¿te podrías imaginar que un Percy Ávaro, jefe de cocina en ese entonces de uno de los restaurantes más importantes del mundo de cocina peruana, que algún día pudiera trabajar con nosotros? La verdad que, si estoy sincero, en ese momento como que me causó un poco de risa porque me parecía una idea muy inalcanzable. Y el señor Julio pues pidió 2 menús, el clásico y un menú que tenemos degustación. Y nada, ahí empezamos a conversar y me comentó que tenía un restaurante peruano, Nazca, y quedamos en comunicarnos y decidí venirme a Alemania. Mi hermano llega a conocer a Percy en Madrid. Percy viene de visita acá a Múnich. Como que no chocó con lo que era Nazca, más era para mariscos, ceviches. Se va a Madrid, yo voy detrás de él, lo traigo. Viene Henry y ya estaba, el grupo ya estaba armado. Yo ya lo sentía, yo sabía que eso iba a ser un golazo. Yo ya sabía que ahí estamos en buen camino. Y como les dije, ahora gracias a Dios estamos donde estamos, a ese buen grupo, a ese buen team que tenemos. Y el señor Ricardo me cuenta un poco el tema de su proyecto, lo que quería hacer aquí en Múnich, una cevichería, ¿no? Llegamos a un punto donde yo dije, bueno, ya llevamos al Nazca donde queríamos, ya estamos donde estamos, ya nos reconocen, ya la gente sabe que tenemos un buen sazón, buena cocina. ¿Cuál es el próximo paso? Y ahí viene y nace la cevichería Pez. La cevichería Pez comienza justamente en la etapa donde la gente estaba en su feeling de comer saludable, sin nada de grasas, sin nada de químicales ni nada. ¿Qué mejor que un ceviche? El ceviche se presta absolutamente para eso. Los aromas, el ají, el limón, el pescado fresco. Era un producto de perfecta calidad y muy saludable. Y eso es lo que en ese tiempo pedía la gente. Vamos por 5 años trabajando esto y interesante, ¿no? Y ahí vamos con el proyecto este de la cevichería, ¿no? En la cocina tailandesa existe el Nam Pla, que es digamos la salsa de pescado que utilizan ellos. Exactamente. Leche de coco. Leche de coco, el curry. Pues nada, te voy a hacer el plato de un picadito de salmón, ¿sabes? Con las esferas de aguacate y con láminas de aguacate, ¿no? Con una leche cubana. Vas a utilizar técnica de purificación, ¿sí? Para, digamos, mejorar los platos en presentación sin quitarle el sabor. Exactamente, manteniendo la línea, ¿no? La cocina peruana es bravo. Más la cocina de vanguardia, ¿no? Vanguardia. Les puedo decir que estamos cumpliendo el mismo sueño que cumplieron los migrantes que llegaron al Perú hace muchos años, que llegaron con sus insumos, con sus técnicas, con sus tradiciones y entablaron una confraternidad única en el mundo en nuestro amado Perú. Esos cocineros chinos, esos cocineros japoneses, esos cocineros italianos, esos cocineros franceses, españoles, africanos, que han traído riqueza a nuestra gastronomía peruana.
Mi sueño era conocer el Perú, así que cambié mi bicicleta por una moto. Terminé recorriendo no solamente el Perú, sino todo Latinoamérica, algo que me hizo ver cada vez que las cocinas latinoamericanas están de una manera u otra conectadas. El arroz, las papas, los guisos, las sopas. Lo que sí me llamó mucho la atención es que el ceviche peruano ha llegado a tener muy buen nivel de aceptación internacional en Sudamérica, en Centroamérica. Tanto así de que en restaurantes veías ceviches clásicos del lugar, pero un ceviche peruano. Ya eso le da una posición muy especial al plato nacional del Perú, el ceviche tradicional. Estoy seguro que la gastronomía peruana no va a dejar de hablar. Ya no solamente somos nosotros los peruanos que vamos al extranjero quienes la representan, sino hay muchos cocineros que no son peruanos que están implementando la cocina peruana en cada uno de sus restaurantes. Incluso nuestro gran querido y amado ceviche, que ahora es patrimonio cultural de la humanidad. Y dígame, ¿no es motivo de orgullo? Yo creo que sí. Y deberíamos estar todos los días orgullosos de cada paso pequeño que damos. Para los que no han estado en München, es una ciudad maravillosa. El estado de Baviera es mágico. ¿Han visto sus montañas, sus paisajes, las casitas hermosas que tienen, la gastronomía y qué decir de las cervezas? Sí, las cervezas. ¿Se recuerdan ustedes del Oktoberfest? Ver a tanta gente celebrando y compartiendo momentos especiales. Es impresionante la gente maravillosa que vive acá, con un corazón gigante que te recibe con mucho cariño, que te enseña las maravillas de su ciudad y sobre todo que tienen una gastronomía alucinante. La cocina se trata de cariño, de amor, de respeto y sobre todo de continuidad, de constancia, de mucha disciplina. Ellos son los verdaderos embajadores de la gastronomía peruana, delante y detrás de los fogones, en el trabajo de sala, en el trabajo de la cocina, recibiendo a la gente, porque finalmente, ¿qué somos nosotros? Somos amantes de lo que hacemos. Mucha gente me pregunta por qué tenemos éxito. Es porque con cada plato que hacemos lloramos un par de lágrimas de emoción y de cariño, porque les estamos regalando una parte de nuestro corazón con cada plato. Esa es la gastronomía peruana y eso hace la gran diferencia. Quizás todos cocinemos con amor, pero no todos somos tan apasionados como los peruanos cuando hablamos de comida o de cocina. Cada quien tiene su receta y su secreto y muchos los esconden aquí, en el corazón. En el Perú, un huarique es un lugar secreto donde se come agradable, ¿no? Cada vez que nos juntamos en el Perú, decimos, ¿dónde vamos? ¿A qué huarique vamos, no? Pancito con chicharrón. Conozco un huarique, vamos a ese lugar. Para mí, huarique no solamente es el nombre huarique, sino es más. La cultura huari, que es una cultura pre-inca, la cultura de Ayacucho, que nos identifica a todos los ayacuchanos y estamos orgullosos. Por eso viene el nombre de huarique. Provechito, pues, provechito. A ver, vamos a ver. Excelente. Yo no cocino, pero el amor que le tengo a la cocina peruana es lo que me hace seguir viviendo en este mundo gastronómico. Las conexiones con este restaurante son tan fuertes que me dan la fuerza diaria para seguir año tras año tras año. Y ya son 14 años, así es que Nazca va a seguir siendo Nazca. Fue para nosotros fácil ganarle el paladar a los alemanes, lógico. Ellos son personas que les gusta la calidad, les gusta el producto bueno
Y eso era exactamente lo que nosotros estábamos dando. Estábamos dando un producto fino, bueno. Yo personalmente creo que aún no hemos acabado el gran camino que nos espera. Y como todo buen peruano, diría que con un buen lomo saltado y un pisco sour, las penas se calman. Y que quizás con un buen ceviche, la vitamina C en tu cuerpo nunca dejará que te enfermes. Y con un buen caldo de gallina, te acuerdas tus buenas noches de fiestas. Y con un buen escabeche, recuerdes los tiempos donde te sentabas con tu abuela en la mesa y te tomes un vino con ella y te remotes a ese momento extraordinario donde la pizca de comino es el perfume perfecto. Gracias. Muchas gracias por ser parte de esto.